Digno es el Cordero que inmolado fue. Él fue solo digno. Alabemos a una sola voz al Rey de gloria y paz. Glorias tributar, a Él solo adorar. Triunfantes celebremos al glorioso vencedor. Reciban la cordial bienvenida de parte del Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Redimidos en el servicio dominical del día de hoy dedicado a nuestro Padre Celestial. Pido por favor a toda la congregación que se pongan de pie y juntos, con mucha reverencia, cantemos la doxología. Vamos a tener la lectura de las Sagradas Escrituras y la oración inicial dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el libro de Ruth. De este libro de Ruth vamos a leer los primeros 4 versículos del primer capítulo. Ruth, capítulo 1, vamos a leer los primeros 4 versículos. Ya al finalizar el libro de Jueces, Antiguo Testamento, como por el comienzo de su Biblia. Muy bien. Voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 4. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de la tierra era Elimelech, y de su mujer Noemí, y los ojos de sus hijos eran en Adón y Elimelech. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, y juntos el 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Oremos. Señor, te damos gracias porque usted ha permitido que hoy día estemos juntos, reunidos como tu iglesia, en este templo. Oramos, Señor, como dice su palabra, por los presidentes que gobiernan todos los países de este planeta Tierra, que usted lo creó. Oramos, Señor, para que ellos puedan llegar al conocimiento de tu verdad, puedan entregar sus almas, sus corazones a ti, Señor. Y mediante este acto puedan ellos, ahora sí, gobernar correcta y acertadamente los destinos de cada uno de los países, especialmente nuestro Ecuador.
Oramos también por las personas que están enfermas. Oramos por la hermana Gina Velarde. Oramos por el hermano Rafael Rendón. Oramos, Señor, por Doménica, que usted está dándole una clara recuperación de su enfermedad. Oramos también por el hermano Felipe García, que fue sometido a una intervención quirúrgica y Dios mediante hoy día le dan el alta. Oramos también por la hermana Priscila, de la misma manera fue intervenida quirúrgicamente y usted está proveyendo una recuperación como usted lo manda, Padre. Oramos también por hermanos que están atravesando dolores por pérdidas irreparables. Oramos por el hermano Cristian Benítez. Ha sufrido la pérdida de su segundo hijo en la flor de la juventud. Oramos para que usted, Padre, ponga fortaleza, ponga paz en las mentes y corazones de sus padres y de sus otros hermanos. Que usted sea fortaleciendo el vacío que deja ese hijo. Señor, oramos para que usted continúe siempre con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos, sabiendo de esta manera que cuando estamos haciendo su voluntad, somos blanco de Satanás. Satanás no quiere que su iglesia crezca, no quiere que su iglesia predique la palabra. Satanás quiere detener aquellas iglesias que se ciñen a tu voluntad. Y estamos siendo arrasados por esta ola de Satanás, con miembros que son evangelistas, con miembros que son importantes en la predicación de tu palabra. El Señor nos quiere fortalecer a cada uno de ellos y no dejarnos doblegar por nuestro enemigo, que es Satanás. Gracias te damos, Señor. Continúe siempre con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros tenemos a un Señor que es digno de ofrecerle nuestro olor, y es justamente a Jesucristo a quien vamos a darle el olor, el cual solo Él es digno. Y lo vamos a hacer cantando juntos como congregación con mucho amor el himno número 11, que se titula Loor te ofrecemos. Creador y Dios nuestro, tributo de
pie, porque continuamos ofreciéndoles alabanzas a nuestro Señor y vamos a exaltar el glorioso mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesús, mensaje que trae salvación y que nos muestra a Cristo, de tal manera que cuando una persona llega a conocer a Cristo, tranquilamente puede hacer suya las siguientes palabras: ¿a quién iremos hablándole a Jesús si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esas palabras de vida eterna es ese glorioso mensaje, el Evangelio del Señor Jesucristo. Vamos a cantar el himno número 150, titulado Oh glorioso mensaje. Sencillo
favor la congregación se ponga de pie. Y en este segundo periodo de alabanzas vamos a cantar una canción que personalmente me fascina, una letra muy potente y me exalta. Nos recuerda quién es el Dios que nosotros adoramos. Es un Dios todopoderoso, el cual es muy sabio, no hay nada imposible para Él. El título de la alabanza es El Dios que adoramos. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su bendita palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Noemí. Escuchemos con atención y reverencia. Siguiendo con la serie de este mes, que es la serie de la familia, en esta oportunidad tenemos el tema de Noemí. Llorar
llorar es algo normal de los seres humanos. De hecho, el llanto es una expresión única que los seres humanos tenemos. Podemos decir que llorar es de humanos, tanto de hombres como de mujeres. Algunos dicen, los hombres no lloran, pero eso es una gran mentira. Hay distintos tipos de llantos. El llanto suave que expresa tristeza. El llanto de nivel más alto que expresa impotencia y desesperación. El llanto reparador, que es cuando lloramos abundantemente y liberamos nuestro corazón de las cargas que teníamos. Pero hay un tipo de llanto del cual nos habla la palabra de Dios. Y ese llanto se llama llanto amargo. Cuando se llora amargamente. Cuando reconocemos que hemos fallado. Cuando reconocemos nuestra bajeza, se llora amargamente cuando sentimos la mirada amorosa del Señor sobre nuestra vida. Pero sabemos que le hemos fallado. Sabemos que hemos sido infieles. Generalmente siempre tenemos una excusa para darnos a nosotros mismos y poner una razón. Una razón por la cual estamos desalentados, por la cual estamos llorando. Y decimos que no nos quieren por estar tan desanimados, que no nos comprenden, que nada sale bien, que no nos valora, que nadie nos apoya, que no nos comprende. Vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios la vida de una mujer que lloró mucho, a tal punto que ella misma decía: no me llamen por mi nombre, sino Mara, que significa amargura. Una mujer que se llenó de amargura y desaliento. Por medio de la vida de ella, podemos nosotros comprender la verdadera historia de nuestro desaliento y amargura para identificar alguna situación que tal vez estemos viviendo si la comparamos con la vida de esta mujer. Veamos la historia de esa mujer llamada Noemí. El relato de la vida de Noemí se encuentra en el libro de Ruth, el cual se desarrolla en los tiempos de los jueces y cómo eran en esos tiempos de los jueces la situación que se vivía. Eran unos tiempos de desintegración total a causa de sus pecados. Dios había enviado hambre a la tierra de Canaán, una manera de castigarlos. Y les invito a que vayamos rápidamente al libro de Levítico, capítulo 26, los versículos 19 al 20, para darnos cuenta cómo era la situación en ese momento en el que se está desarrollando esta historia. Levítico 26, 19 y 20. Amén. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Dios le está diciendo al pueblo, a su pueblo, que una de los pecados que ellos tenían era el orgullo. Y entonces dice: de esta manera voy a quebrantarlos. ¿De qué manera? Haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto,
y los árboles de la tierra no darán su fruto. Miren, una manera de quebrantar el orgullo de este pueblo de Israel. Entonces, vamos a pasar a analizar nuestro primer punto en esta mañana. La familia de Noemí tomó una decisión incorrecta. Y vamos a leer, ahora sí, vamos a mantener abiertas nuestras Biblias en el libro de Ruth, en el primer capítulo, y vamos a salir un poquito de ese primer capítulo, pero vamos a regresar, así que por favor mantengan sus Biblias abiertas en el libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a leer en este momento el versículo 1 para ver nuestro primer punto. La familia de Noemí tomó una decisión equivocada. Amén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Bueno, vamos a analizar esta situación. Cuando vino el hambre en la tierra de Belén de Judá, la familia de Noemí tomó una decisión muy mala. ¿Y cuál fue la decisión? Abandonar la tierra de las promesas que Dios les había dado para irse a la tierra de los enemigos de Jehová en busca de pan, en busca de comida. Tenemos que notar que Belén significa casa de pan, casa de pan. Y Judá significa alabanza, alabanza, alabanza. La familia de Noemí entonces decidió dejar la casa de pan para ir a buscar pan donde no hay. Decidió dejar el lugar de la alabanza para ir a una tierra donde no se alababa al Señor. Hablemos ahora de nuestra familia. Contextualicemos esta situación. Estamos amargados porque tomamos la decisión incorrecta. Nos apartamos de los caminos de Dios, nos alejamos de la iglesia, abandonamos nuestros ministerios en los cuales estábamos sirviendo para buscar bendición donde no hay. Y ahora que nos ha ido mal, en lugar de reconocer nuestro error, nos hemos enojado en contra de Dios. Le hemos echado la culpa a Dios. Y voy a leer Proverbios 19:3. No pierdan la cita de Ruth porque vamos a volver. Proverbios 19:3 tiene la respuesta a ese no. Amén. La insensatez del hombre que pasa tuerce su camino. ¿Y qué pasa luego? Luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Qué es lo que está pasando aquí con el insensato? Mire, el insensato fracasa en todo porque no hace de acuerdo a la voluntad de Dios y luego dice, Dios tiene la culpa. Dios es el culpable. Vamos ahora a ver nuestro segundo punto. La familia de Noemí no permitió que Dios gobernara sus pasos. Y vamos a ir al versículo 2 de Ruth, capítulo 1. Ahora vamos a leer el 2. El nombre de aquel varón era Elimelech. Y el de la mujer, Noemí. Aquí vemos unos esposos formados por un hombre que se llama Elimelech y una esposa que se llama Noemí. Y los dos nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión. O sea, tenían 2 hijos. Efrateos de Belén de Judá, hebreos. Llegaron pues a los campos de Moab, campos impíos, y se quedaron allí. A ver, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, pero primero vamos a hacer un análisis de la raíz griega del nombre Elimelech. Mire, este versículo nos da un dato muy interesante que debemos tomar muy en cuenta. El nombre
del esposo de Noemí era Elimelech. Y este nombre se divide en dos raíces griegas, que es Eli, significa Dios. Melech significa rey. Entonces quiere decir que el nombre del esposo de Noemí era Dios es mi rey. Ese nombre se llamaba Dios es mi rey. Así era el nombre del significado de Elimelech. Pero no se dejaba gobernar por él. No vemos en ninguna parte que él haya consultado a Dios su decisión de abandonar la tierra de Belén. Simplemente ve las circunstancias, no hay comida, hay una gran sequía, vámonos para allá a esa tierra porque allá sí hay comida, sin darse cuenta de que estaba yendo a un pueblo pagano, idólatra. ¿No será esa exactamente la causa por la que muchos de nosotros estamos amargados el día de hoy? Porque decimos con nuestra boca que Dios es nuestro rey, pero no le queremos obedecer. No queremos hacer su voluntad. No queremos dejarnos guiar por él. Ah, no, pero somos cristianos. Soy miembro del Templo Alianza Redimido. No hacemos la voluntad de Dios, sino que nos dejamos llevar por las apariencias. Nos dejamos llevar por las personas que dicen, nos dejamos de lado la voluntad de Dios y al final nuestro corazón se llena de amargura. Y vamos rápidamente a Proverbios 14:12. No pierda la cita del rumbo. Proverbios 14:12 dice, bueno, voy a esperar que lo busquen. Ahí en su Biblia está. Amén. El lado de Salmo, por ahí, de Eclesiastés, de Cantares, por ahí está, ¿no? Bueno, Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parecen derecho. Al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Exactamente. No queremos hacer la voluntad de Dios porque creemos que nuestra voluntad está encima de la de Dios. El camino que al hombre le parece derecho parece ofrecer muchas opciones porque demanda pocos sacrificios. Muchas veces cuando nos encontramos con elecciones fáciles, deberíamos echar una segunda mirada. ¿Acaso es atractiva esta solución porque me permite ser perezoso, holgazán, vago? Ah, no, esta es la opción que Dios me manda. Porque no me obliga a cambiar mi estilo de vida. Ah, no, esta es la decisión que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque no me obliga a cambiar mi estilo de vida. Porque no tiene límites morales. Ah, no, aquí yo me siento muy bien. No hay límites morales aquí. Y en tercer lugar, hermanos, Noemí permitió que su familia hiciera alianzas equivocadas. Vamos a leer versículos 3 y 4. Ruth, capítulo 1, vamos ahora al versículo 3 y 4. Amén. Y murió Elimelech. Miren, muere el marido de Noemí y quedó ella con sus 2 hijos. Aquí vemos una viuda con 2 hijos en una tierra extraña, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, o sea, mujeres paganas, idólatras. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí, ¿cuántos? 10 años en medio de la idolatría y del paganismo. Elimelech murió y quedó Noemí sola con sus 2 hijos. Y ellos tomaron mujeres de Moab, mujeres que no eran del pueblo de Dios, mujeres que Dios había mandado que no las tomaran
Pero Noemí no se los impidió. En el caso de Noemí, su hijo tomó una mujer llamada Ruth, la cual fue al final de mucha bendición para su vida, pero no siempre es así. Lastimosamente, nuestros hijos se unen con personas que no son de la misma denominación de nosotros y le llamamos impíos. Nuestros hijos, lastimosamente, se pueden enamorar de personas impías y nosotros no se lo impedimos. Y muchas veces, no, es que le conviene a mi hijo relacionarse con esa persona. Usted sabe, pastor, la posición de ellos. Tenemos que mejorarla. Pero no les importa lo más importante, la vida espiritual. Hay otras personas que dicen, y que yo he escuchado, no, pastor, es que yo tengo que mejorar la raza. Yo vengo de tal parte y necesito mejorar la raza. Y no les importa más la raza que lo espiritual. Y en su vida, ¿cuántas veces le dijeron que no se uniera a esa persona? Pero no quisieron obedecer. Y ya ven las consecuencias. ¿Y cómo está hoy su corazón? Amargado por no haber hecho la voluntad de Dios, por haberse apresurado, por haber tomado decisiones en su voluntad y no obedeciendo a la voluntad de Dios. Al parecer en Moab había suficientes víveres, pero era un país pagano. ¿Pagano? Debió costarle mucho a Noemí dejar a sus familiares y amistades, pues era una mujer amorosa, una mujer agradable, como su mismo nombre lo dice, pues significa mi gozo, mi dicha. Eso significa Noemí. Ella era una mujer del pueblo de Dios, una mujer de fe. Elimelech hubiera podido esperar en Dios, como hicieron muchos de los que se contentaron con lo que tenían. Y ese es el problema de muchos fracasos, el no aprender a contentarnos con lo que Dios nos da. No, queremos mucho más, pero ese mucho más no está de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a Satanás. Hubiera podido preguntar y establecerse en alguna región, en alguna tribu de Israel que estuviera cerca de Moab, pero no en Moab, pero no lo hizo. Al moverse, no hizo la voluntad de Dios, pues era hebreo y como tal tenía la promesa de que en épocas de hambre tendría abundancia, porque esa fue la promesa de Dios. Y vamos nuevamente a Salmos sin perder el libro de Ruth. Salmo 34, voy a leer versículos 9 y 10. Salmos 34, 9 y 10. Amén. Temed a Jehová vosotros sus santos, y ni ponga el dedo en la segunda parte del versículo 9, pues nada falta a quienes le temen, a quienes hacen la voluntad de Dios, nada les falta. Y el 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, y miren la segunda parte, pero los que buscan a Jehová, ¿qué pasa? No tendrán falta de ningún bien. ¿Y la clave cuál es? Temer a Dios y buscar a Dios. A pesar de esta verdad, él se fue a una tierra donde no moraba Dios, sino los ídolos. Debemos tener mucho cuidado con la impaciencia y salir del lugar de donde el Señor nos ha enviado, a pesar de que surjan situaciones que no sean de nuestro agrado. Para aquellos o para aquellas que están casados, las decisiones que tomen nuestros esposos o nuestras esposas, sean correctas o no,
siempre afectará al total de la familia. Siempre va a afectar a toda la familia. Es por esto que una de las oraciones diarias que debemos hacer es para que el Señor les dé sabiduría en la toma de decisiones y que puedan responder en obediencia a Dios. Miren, lo más importante del ser humano es el aprender a tomar decisiones. Cuando usted se levanta, comienza el día tomando decisiones. Voy a decidir bañarme, voy a decidir cepillarme los dientes, voy a decidir tomar estos zapatos, esta ropa. Voy a salir y voy a tomar el celular o todo lo demás. Solo decisiones comenzamos a tomar. ¿Cómo usted puede tomar decisiones sabias si su vida está llena de decisiones? El único que puede dar la sabiduría para que usted tome decisiones correctas es solo Dios, nadie más. No es ninguna denominación, ningún pastor, nadie. Solamente Dios le puede dar a usted la sabiduría para que tome decisiones correctas y no se deje más adelante lamentándose y viviendo una vida amargada. ¿Sí? Ya hemos visto algunas de las causas de nuestra amargura. Ahora respondamos a esta pregunta. ¿Cómo puedo quitar la amargura de mi corazón con tantos errores que he cometido? ¿Cómo puedo quitar la amargura de mi corazón con tantos errores que he cometido? Bueno, vamos a responder a esta pregunta con una historia bíblica. Éxodo 15, 22 al 26. No pierda la cita de Ruth. Éxodo 15, 22 al 26. Amén. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, no dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, mire la clave, si pones oído y obedeces, ¿qué va a pasar? Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, o Jehová Rafa, tu sanador. Miren, Mara, aquí aparece el nombre de Mara. Mara representaba la incrédula y quejosa actitud del pueblo de Dios que no confiaba en Dios. Cuán fácil es murmurar, hermanos, y quejarse demasiado seguido solo para ser avergonzado cuando llega la ayuda de Dios. El único que puede endulzar tu corazón y sanar toda tu amargura es Dios. El único. Al sufrir una triple tragedia, Noemí se rehusó a ocultar su amargura y su aflicción. Como creía en la soberanía de Dios, atribuyó sus sufrimientos, ¿saben a quién? A la voluntad de Dios. Ay, el Señor me ha mandado esta serie de tragedias
y el único culpable es Dios. Sin embargo, su obsesión por las circunstancias, tanto las pasadas como las presentes, las condujo a la desesperanza. Por ser una suegra amable y afectuosa, inspiró un amor a una lealtad poco comunes en sus nueras. Eso hizo de bien. Aunque los caminos de nuestra vida, hermanos, puedan dar giros inesperados, no podemos ir a ninguna parte donde Dios no pueda alcanzarnos. Muchas veces cometemos errores en nuestras fuerzas y pensamos que Dios no lo ha visto. Puede que nos sintamos desalentados, pero no debemos tirar la toalla. Puede que nos sintamos desalentados, pero no debemos tirar la toalla. ¿Quién sabe cuando una Ruth o un Boaz entrarán en nuestra vida y harán cosas maravillosas para nosotros? Siempre habrá alguien que te hable de Dios, que te ayude. Dios nunca olvida a ninguno de sus hijos. Él salva a cada uno de ellos. Pero la clave es reconocer que necesitamos de Dios. Así que alabe a Dios por habernos creado con la posibilidad de desarrollar relaciones profundas y duraderas, y por la adversidad de amigos que Dios, la diversidad de amigos que Dios nos ha dado. Noemí, hermanos, quedó viuda. Noemí quedó viuda. No me imagino cuán difícil debió ser ese momento para ella. Estar en tierra extranjera con 2 hijos y ahora teniendo que enfrentar nuevamente responsabilidades. Cuánto sufrimiento debió tener perder a su esposo, a sus 2 hijos, y ahora tiene la responsabilidad de 2 nueras paganas. Sus hijos, en vez de ayudar a su madre viuda, se casan con 2 moabitas. La ley judía prohibía el matrimonio con extranjeros, algo que trajo más sufrimiento a la vida de Noemí. Y contextualizando esto, hermanos, en nuestros días no se puede unir la luz con las tinieblas, ni se puede juntar el agua con el aceite. Padres cristianos, madres cristianas, miren la calidad de amigos que tienen sus hijos. Miren con quiénes se están relacionando sus hijos o sus hijas, y comience a poner un alto si están queriendo unirse la luz con las tinieblas. Mientras un hijo o una hija viva en mi hogar, soy yo el responsable del destino de mis hijos. Cuando mis hijos salen de mi hogar, ya no es mi responsabilidad, solamente me queda orar. Pero mientras ellos vivan en mi hogar, así tengan 100 años, es mi responsabilidad, y se hacen los principios establecidos en mi hogar. Si un hijo mío quiere hacer lo que le da la gana en mi hogar y respetar los principios que se han establecido, pues bien, se va a la calle, se le coge todas sus cosas, se le pone en la puerta. Cuando usted quiera tomar sus propias decisiones y respetando los principios de mi hogar, usted ya no es miembro de esta familia. Usted quiere vivir solo, usted quiere vivir sola. Por eso muchos hijos chantajean a los padres, porque no hay autoridad, no hay principios en ese hogar.
y se hace lo que les da la gana, y muchas veces los padres se convierten en esclavos de los deseos egoístas de los hijos. Y eso no puede ser. Usted, si se llama cristiano y está viviendo así, usted tiene que pedirle perdón a Dios porque usted está en pecado. Me imagino que con el único interés de que vieran en ella al Dios que amaban, para ellas también pudieron llegar a amarle. Y eso es lo que emprendió ahora Noemí: darle un buen ejemplo a sus nueras. Y miren lo que pasa: en un periodo de 10 años, sus hijos también mueren. Noemí pierde a su esposo, a sus hijos, y se encuentra en tierra extranjera donde no adoran a Dios. Todo por causa de desobedecer. Se había marchado de Belén joven, llena de vida, con su esposo e hijos. Y ahora solo tenía un vacío, un dolor y tristeza en su corazón. ¿Quién la consolaría ahora? ¿Quién? ¿Saben quién la consolaría ahora? Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. No pierda la cita de Ruth. Amén. Cercano está Jehová, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. Y salva, ¿a quiénes? A los contritos de espíritu. ¿Se da cuenta la respuesta? Cercano está Jehová a los que reconocen que necesitan de Jehová. Y Él salva a los que en humildad se humillan ante Él. Hemos pasado o conocemos a muchas personas que han pasado o estamos pasando por sufrimientos. Yo les pregunto a ustedes: ¿han pasado o conocen a muchas personas que están pasando o estamos pasando por sufrimientos? Personas que están agobiadas, en quienes vemos una necesidad de amor y de dulzura. Como cristianos debemos recordar que el Señor nos manda a que llevemos las cargas los unos de los otros. Noemí amaba a su pueblo de origen, Belén de Judá. Aunque Moab le había dado sustento en tiempos de necesidad, no pensaba permanecer allí, pues solo podía llenarla de gozo la tierra de donde era el templo de Dios. El Señor tuvo misericordia de su pueblo, regresó la abundancia, y así de que de inmediato Noemí regresó a su tierra de origen. El viaje de regreso no fue fácil. Noemí les suplicó a sus nueras, Orfa y Ruth, que regresaran con sus familias. Eran 3 viudas afligidas, una anciana y 2 medianas. Afligidas, 3. Noemí las animó para que buscaran la felicidad en su propia tierra, ya que para ellas, como moabitas, paganas, idólatras, no lo lograrían en Belén de Judá. Eso pensaba Noemí. Orfa, una de las nueras, se despide de Noemí y regresa a su tierra idólatra. Pero una, Ruth, se queda con ella y le hace una promesa que la vamos a leer en los versículos 16 al 18. Ruth 1, 16 al 18. Vamos a ver lo que hace esta nuera de Noemí, llamada Ruth.
Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Si me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta de ir con ella, no dijo más, se quedó callada. Miren, hermanos, y los que nos miran por el internet, a pesar de que Ruth vio el sufrimiento de su suegra, además de sus experiencias amargas, Ruth abandonó la idolatría de su pueblo y hacia el Dios de Israel, su Dios. Al entrar Noemí con Ruth a Belén de Judá, porque ya están en la frontera, las personas decían: no es esta Noemí, ya la ven avejantada, la ven despedregada, la ven amargada, ¿cómo la verán? Y bueno, vamos al versículo 19, Ruth 1:19. ¿Cómo la ven después de estos años que estuvo en Moab? Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad, miren, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían: no es esta Noemí. Casi no la reconocían y decían: ¿se parecerá o no será? No es esta Noemí. Miren, hermanos, llegó sin esposo y sin hijos. Por lo tanto, Noemí pide que le llamen Mara, que significa amargura. Amargura. Versículo 20 y 21 voy a leer. Y ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿A quién le está echando la culpa? A Dios. Y me fui llena, dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Sigue echándole la culpa a Dios de sus malas decisiones. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Puras cosas terribles que ella le echa culpa a Dios. Así somos muchas veces nosotros también, hermanos. Así somos muchas veces nosotros. Miren, hermanos, la amargura de Noemí no le permitía ver las misericordias y bendiciones de Dios. Y eso pasa muchas veces con nosotros. La amargura no nos permite ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios conservó su vida. Dios bendijo de nuevo al pueblo de Israel y la condujo de nuevo a la casa de ella. Dios en su soberanía hizo que Ruth partiera con ella y la llevó a Belén de Judá. Dios hizo que llegara acompañada y Ruth sería parte del bienestar en la vejez de esta mujer. Y permítanme leer Ruth 1:22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Miren, llegan justo en la época de la abundancia en Belén, en la época de la cosecha. Belén era una comunidad agrícola y debido a que era época de cosecha, había mucho grano sobrante en los campos. Ese grano podía recolectarse o espigarse y luego convertirlo en alimento. Y había una ley que decía que tenían que dejar una parte para el extranjero. Y entonces el más grande agricultor en esa época se llamaba Booz, un hombre adinerado. Y Booz empezó a tener un acercamiento a Ruth y comenzó a decirle a sus trabajadores que a propósito le dejaran unas gavillas llenas de trigo
para que, como la ley decía, los extranjeros la puedan recoger. Y así Ruth comenzó a hacer su alimento. Dios preservó a un pariente redentor que se llamaba Boaz. Y voy a leer ahora, vamos al capítulo 2 de Ruth 2:1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Miren, hermanos, Dios la lleva justo en el tiempo de la siega. Hasta el final del libro se le sigue llamando Noemí y no Mara, pues la vida de ella cambiaría junto con la de Ruth. Las circunstancias cambian. Ahora Ruth, con el cariño que le tenía a su suegra, que ya era una anciana y no podía trabajar, sale ella a espigar para poder traer la comida para ambas. Y lo hace en el campo de Boaz, el cual era un pariente cercano al esposo de Noemí. Noemí ya no estaba controlada por la amargura y estaba dispuesta a ayudar a Ruth con sus consejos para que pudiera llegar al matrimonio con el pariente de su esposo, Boaz. Por lo tanto, Boaz redime la heredad de Elimelech. El Señor permitió que tuviera un hijo. Estoy haciendo un resumen por el tiempo porque no alcanzo a analizarlo más a profundidad. Y vamos a Ruth 4:14. Ruth 4:14. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Se referían a Boaz. Y miren lo que va a pasar. Muchas veces, hermanos, amigos, muchas veces las cargas de la vida nos pueden transformar en personas amargadas. Empezamos a culpar a los demás por las cosas que nos pasan y desahogamos nuestra hostilidad en ellos, y solamente queda un vacío en nuestro interior. Pero recordemos siempre que Dios es quien llena nuestros vacíos, y no debemos dejar que ninguna raíz de amargura brote dentro de nosotros al punto de estorbarnos para nuestra salvación, y que también contaminemos con esa raíz de amargura a otros que sí quieren avanzar. Y permítanme leer Hebreos 12:15 rápidamente. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Qué peligroso es la amargura, hermano. Y muchas de esas amarguras que estamos viviendo son consecuencias de nuestras propias decisiones y le echamos la culpa a Dios. La vida de Noemí nos enseña cómo los planes de Dios van más allá de nosotros mismos, y cómo, a pesar de las circunstancias difíciles a nuestro alrededor, todavía podemos seguir viendo su fidelidad y cuidado en medio nuestro. Dios tenía un plan mucho mayor en la vida de Noemí, y su plan para con ella sería la bendición hoy para nosotros. Sí, para nosotros. O escúchenlo bien. ¿Qué cosas tenían en común Ruth y Noemí? Escuchen, ¿qué cosas tenían en común Ruth y Noemí? Miren, era una anciana y la otra era joven. Noemí era débil, Ruth era fuerte.
Una era suegra y la otra era nuera. Papeles antagónicos para el mundo de hoy. Una era judía y la otra era gentil. Eran étnicamente enemigas. Las mismas imposibilidades de unión aparecen en la iglesia. ¿Qué nos podía unir, hermanos? Miren todas cosas antagónicas, contrarias en esta historia. ¿Qué era lo único que nos podía unir? Solo la cruz de Jesús. Lo único que nos puede unir en estas cosas difíciles y antagónicas, solo la cruz de Jesús. Ruth, por medio de Noemí, ganó una madre. Y Noemí ganó una hija que fue mucho mejor que sus otros dos hijos. Noemí tuvo el privilegio de ser la abuela de Obed, padre de Isaí y el padre de David, de donde desciende Jesús, quien nos ha salvado a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Cierto? Y todos están en la genealogía de Cristo, aquel que vendría a redimir a los suyos de una vez y para siempre. Jesús desciende de este árbol genealógico de Boaz y Ruth, la moabita. Que la vida de Noemí nos enseñe a descansar en la soberanía de Dios y a recordar que Él obra de manera que no comprendemos en medio del sufrimiento, pero sin dejar de estar a favor de los suyos, de sus hijos. En Él tenemos siempre nuestra esperanza. Amén. Amén. Oremos. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, por esta historia que tenemos aquí en el libro de Ruth. Una historia que nos enseña las consecuencias de tomar decisiones incorrectas sin tomar la dirección suya, Señor. Señor, que podamos tomar decisiones, pero que sean guiadas y dirigidas por usted, para que nuestro caminar en esta tierra sea directo hacia lo espiritual y no hacia lo material. Señor, ayúdanos a sobrellevar las debilidades de los demás y permítenos, Señor, reconocer nuestros errores y corregirlos, guiados y dirigidos por ti. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Demos gracias a Dios por el mensaje muy edificante que hemos escuchado en esta mañana y tarde, y que Dios nos dé su sabiduría para que sepamos tomar decisiones correctas. Vamos a alabarle al Señor en este tercer periodo de alabanza con el himno número 176, titulado Alcanzado Peregrino. Señor,
Padre Celestial, gracias te damos por su palabra que es viva y eficaz, penetra nuestras mentes, nuestros corazones y nos lleva a obedecerla. Señor, que nuestro corazón sea guiado y dirigido por usted siempre, que todo el conocimiento que podamos adquirir lo bajemos de nuestra mente al corazón para ver al prójimo. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.